Atila, el azote de Dios. El rey de los hunos se convertiría en una pesadilla para los romanos. Gobernó un efímero imperio desde Europa oriental y central en el siglo V después de Cristo, conformado por hunos, ostrogodos, búlgaros entre otros, siendo su centro de esfera la zona de la actual Hungría. Atila se convirtió en rey de los hunos en el año 434. Su pueblo era nómada y compuesto por un conjunto de grupos étnicos procedentes de las estepas de Asia Central. Antes de nacer Atila, los hunos alcanzaron el río Danubio en incursiones contra el Imperio Romano de Oriente. En el año 447 avanzó por Ilírica, devastando los Balcanes y Grecia hasta las Termópilas, obligando a los que no destruyó a servir a su ejército, lo que lo llevaría a enfrentarse con el emperador romano de Oriente Teodosio II, al cual derrotó obligándolo a ceder una parte de su territorio al sur del Danubio. De igual manera obtuvo un tributo en oro y un subsidio anual. Posteriormente se concentró en expandir su influencia hacia el oeste. En el año 450 tenía el deseo de atacar al poderoso reino visigodo de Toulouse en alianza con el emperador romano de Occidente Valentiniano III. Atila, habiendo tenido anteriormente buenas relaciones con el Imperio Romano de Occidente, aunque las intenciones de Atila eran las de ayudar a los romanos y expulsar a los visigodos de la Galia, su deseo era de apoderarse del Imperio Romano de Occidente. Atila lideró una gran invasión hacia la Galia. Cuando sus tropas se pusieron en marcha, el general romano Flavio Aecio, a través de su habilidad diplomática, consiguió una alianza con los visigodos, sus antiguos enemigos, con los que lucharían conjuntamente contra Atila. Los hunos, mientras tanto, habían comenzado a saquear las ciudades. Un ejército aliado de romanos, visigodos, francos, alanos y otros pueblos emprendió camino al norte para enfrentar a Atila. En el año 451 se enfrentarían estos dos contingentes en la batalla de los Campos Catalúnicos, donde la coalición romana liderada por Flavio Aecio y el rey de los godos Teodorico I enfrentaría a los hunos liderados por Atila. Teodorico murió, pero Atila fue vencido y tuvo que retirarse. Aunque Atila no logró la victoria, infligió grandes pérdidas al ejército romano y causó una gran devastación en la región. Posteriormente, Atila invadiría el norte de Italia. Las poblaciones aterrorizadas huyeron de las ciudades y se refugiaron en las lagunas del Adriático, momento en que data la fundación de Venecia. El emperador romano de Occidente, Valentiniano III, parecía a punto de sucumbir a la expansión de Atila. De acuerdo al historiador Próspero de Aquitania, fue el Papa San León Magno quien detendría el avance de los hunos, ayudado por San Pedro y San Pablo. Lo convenció para que se retirara. A las orillas del río Mincio, cerca de Mantua, se produjo un encuentro entre Atila y el Papa. Pactó con el rey de los hunos su retirada a cambio de pagarle un gran tributo. De igual manera debió de convencerlo de que Honoria, hermana del emperador romano de Occidente, había muerto. Era su pretendiente de Atila con anterioridad a través de una carta que le envió Honoria, donde le rogaba al gran enemigo de Roma la ayuda de liberarse de un matrimonio que no deseaba y que su hermano el emperador quería obligarla a que aceptara. A ellos se sumaron los estragos que la peste causó en Italia, comenzando a causar bajas en el ejército huno. Se cree que además del supersticioso Atila, temía que si asaltaba Roma encontraría una rápida muerte, como le sucedió a Alarico tras saquear la capital en el año 410. Cualquiera que fuesen estas razones, Atila dejó Italia y regresó a Panonia, la actual zona de Hungría. Desde ahí planeó atacar nuevamente a Constantinopla y exigir el tributo que el emperador romano de Oriente Marciano había dejado de pagar. Pero la muerte le sorprendió a comienzos del 453 y, de acuerdo al historiador bizantino Prisco de Panio, mencionó que falleció en su palacio de una hemorragia nasal que sufrió durante su noche de bodas con una goda llamada Ildico.